Lancasteriano con resultados diversos. La aplicación del modelo requería mucho apoyo en términos de recursos, en términos de difusión de manuales. Entonces, no es que el Estado la asumía plenamente. La difusión del método en Latinoamérica en manos de una empresa particular, de la que formaron parte personajes progresistas preocupados por la educación del pueblo. Por ejemplo, Rocafuerte pertenecía a una empresa de difusión de la educación lancasteriana a la que él se integró cuando estuvo en México. Y esta compañía es a la que él recurrió cuando quiso, durante su gobierno, difundir la educación lancasteriana en el Ecuador. Hubo escuelas en Guayaquil. En Quito, concretamente, Rocafuerte estableció una muy importante a la que concurrió, por ejemplo, Dolores Ventimilla de Galindo. Y al parecer, ese tipo de educación despertó como caminos autodidactas, fundamentalmente en las mujeres, ¿no? El sistema educativo lancasteriano, aplicado en las repúblicas americanas, más allá de sus beneficios, recibió también fuertes críticas. En Inglaterra se la consideró una educación que iba a movilizar demasiado a las clases sociales subalternas, y eso no gustó a sectores conservadores. En la Gran Colombia, uno de sus más fuertes críticos fue Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar. No estuvo de acuerdo con la educación lancasteriana, porque creía que era memorística, que no creaba conciencia respecto a los deberes y responsabilidades de un ciudadano, y más bien la combatió. A estas críticas se sumaron también voces del catolicismo local, que denunciaban a Lancaster por ser miembro de una secta protestante, los llamados cuáqueros, lo cual provocaba sospecha y desconfianza. La historia muchas veces nos sorprende. Cuánto del pasado, que a veces se cree superado, pervive en el presente bajo nuevas formas. Un poco la educación lancasteriana o mutua tiene como una proyección en las escuelas unidocentes que existen hasta la actualidad, ¿no? Esas prácticas en las cuales el profesor se ve con todos los niveles, que son interesantes porque plantean dinámicas muy interactivas, ¿no? Y que son eficaces. ¿Cuántas son? 7. ¿Quién me dice la...? Durante el siglo XIX, Gabriel García Moreno gobernaría el Ecuador en dos ocasiones, la primera entre 1861 y 1865. Luego de varios años de conflictos civiles, el Ecuador se encontraba débil y fragmentado. Se había llegado incluso al bloqueo del puerto de Guayaquil por una flota peruana que desembarcó tropas para forzar la firma del Tratado de Mapasingue, por el cual se otorgaron concesiones territoriales al vecino del sur. En 1861, una asamblea constituyente nombra presidente a García Moreno, quien emprenderá con mano dura la reorganización administrativa del país y su reactivación económica, con la mira puesta en configurar un Estado organizado alrededor de la religión católica. La Constitución de 1861 establece que la religión de la República es la católica, apostólica romana, con exclusión de cualquier otra. Los poderes políticos están obligados a protegerla y hacerla respetar. El clima de constante zozobra vivido por el Ecuador había impedido la estabilidad y el progreso educativo. Hubo un gran declive, y un declive que tiene que ver también con este marco de disolución del Ecuador como país a mediados del 19, y que crea las condiciones para que surja el proyecto de García Moreno, ¿no? Un proyecto de consolidación del Estado-Nación, de conformar una república católica a partir de establecer un sistema de educación público convencional, pero público. Entre las iniciativas impulsadas por García Moreno para modernizar al Ecuador estaría la educación. La educación siempre estuvo articulado a la formación del proyecto de Estado-Nación que requería la nueva república. Siempre aspiraban a formar una ciudadanía determinada, y esta ciudadanía requería del aparato educativo. La religión católica pasa a ser, durante el gobierno garciano, el eje del Estado y, consecuentemente, de la educación. Para este propósito, él trae a órdenes religiosas
que han tenido mucha experiencia en Europa con la educación católica para pobres, para clases medias, para élite. Llegarían así, entre otros, los hermanos cristianos, las de los Sagrados Corazones, jesuitas, monjas de la Caridad, las monjas del Buen Pastor, las de la Inmaculada. Cada orden religiosa tomaría a su cargo un segmento de la población que requería ser educada. Inicio de espacio publicitario. Este miércoles. Estamos viendo sobre las distintas formas de organización del Estado. Centralizados o unitarios y descentralizados, federales y autónomos. ¿Y qué tipo de organización tenemos aquí en el Ecuador? Este jueves. Todo es cuestión de practicar y cada salto contar. No olvides tus brazos estirar hasta casi el cielo tocar. Este viernes. Pan con cola. Pan con cola. Buen provecho. Los malos hábitos alimenticios. La cola tiene mucho azúcar. ¿En serio? Tienen que eliminarse. Todos en la libertad y el derecho de escoger lo que nos haga bien y lo que más nos gusta. Asambleísta Provincial Periodo 2013-2017, Liuba Elisa Cuesta, Guayas, Movimiento Alianza País. Contigo de ley. Asamblea Nacional. Fin de espacio publicitario. La revolución alfarista, como se ha dicho tantas veces, significó profundas transformaciones para el Ecuador y la vida de sus ciudadanos. El liberalismo también le pondría su sello a la educación. Establecidas las escuelas de los hermanos cristianos, su modelo pedagógico marcadamente memorista alcanzó gran difusión. Varias generaciones de ecuatorianos, incluso importantes intelectuales liberales, se formaron en sus escuelas. Es muy eficiente, no porque sea memorística fue menos eficiente. Tenían métodos que tenían que ver con la experiencia previa que ellos traían de Europa, métodos muy efectivos. En esta propuesta pedagógica aplicada sobre todo a la educación primaria, los estudiantes se agrupan en grados o niveles de acuerdo a su edad, a diferencia del modelo educativo anterior. Y su propuesta pedagógica es una propuesta de ser la educación católica como moral, ¿no? Entonces tiene una gran carga moral y disciplinaria. La educación de los hermanos cristianos buscaba también la formación de individuos productivos y laboriosos. Clases de comercio, contabilidad y técnicas agrícolas permitirían a muchas personas independizarse de las relaciones de servidumbre tan comunes en aquel tiempo. Los gobiernos progresistas católicos fueron muy modernos en ese sentido. No se podría seguir pensando que la educación católica fue un proyecto conservador, oscurantista, que pretendía continuar con las líneas de la educación colonial, para nada. La revolución liberal significó profundos cambios en el país. Tendrían mayor presencia grupos sociales antes casi invisibles, entre ellos las niñas y los niños. Con la revolución liberal o revolución alfarista se va a transformar la vida cotidiana del país. Va a cambiar la vida, las costumbres de las personas, va a modificarse lo que es la matriz agraria, que es la matriz que acompañó al país y a América Latina hasta esa época, ¿no? Digamos que sigue acompañando, pero va a modificarse. Una profunda transformación cultural y educativa que caracteriza al siglo XX es lo que se conoce como moratoria social. En el caso, por ejemplo, de los niños, la moratoria social aparece como el tiempo
para asumir la vida adulta, que es la vida más importante en el mundo capitalista, porque es donde el sujeto se vuelve productivo. Los niños en el siglo XIX se hacían adultos rápidos entrando a la vida productiva. Y ahí, al entrar a la vida productiva, obviamente formaban rápido familias. La revolución liberal y la etapa postliberal no presentan grandes avances en la cobertura educativa. Su mérito reside más bien en el contenido y la calidad que imprimió a la educación pública. La revolución liberal no logra superar esa estadística, se podría decir. Sus cambios son eminentemente cualitativos, más que cuantitativos. Eloy Alfaro fundó algunos de los más emblemáticos colegios nacionales en el país. Otros grandes colegios se habían creado antes de la etapa liberal, pero unos y otros se redefinieron según los valores del Estado laico y una sociedad más inclusiva que pretendía el viejo luchador. Yo creo que el gran éxito de la revolución alfarista fue que aportó al Ecuador, a través de la educación, la idea de un ciudadano sensible, distinto, relacionado con los problemas sociales y construyendo su nación, la patria, ¿no? Una patria democrática. Décadas atrás, el libertador Simón Bolívar buscaba solución a la falta de educación básica y masiva en las nacientes repúblicas. Ahora el régimen liberal enfrentaba la carencia de maestros que formaran a las nuevas generaciones en su ideario. Bueno, lo que primero se trató de hacer es formar maestros adecuados para el nuevo proyecto de la educación laica, que tenía que ver con un nuevo proyecto de Estado-Nación, de nuevo, ¿no? Entonces, formar ciudadanos laicos, civilizados, ilustrados, formar clases productivas. Y el ingrediente nuevo era el laicismo, lo laico, y haber creado espacios públicos para la discusión, el debate y para la multiplicidad de voces. Eso es lo más importante. Inicio de espacio publicitario. El Ecuador está cambiando. Y cada ley es un paso hacia el buen vivir. Leyes para el buen vivir. Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social. Los adultos mayores, personas con discapacidad y personas en situación de pobreza reciben por medio de esta ley un incremento en el bono del desarrollo humano, que ayuda a cubrir sus necesidades básicas, para incluirlos en el sistema económico del país. Esta inclusión solo es posible redistribuyendo los recursos del Estado de una manera justa. Las personas que antes estaban desprotegidas y sin recibir la atención del Estado pueden ahora lograr una vida más digna y con oportunidades. Asimismo, a través de la Junta Bancaria, se ha fijado el monto máximo de remuneraciones que reciben los administradores y representantes legales de las instituciones del sistema financiero, destinando esos grandes excedentes aparte del aumento del bono del desarrollo humano. Esta norma funciona a través de la recaudación de impuestos y muestra la voluntad que ha tenido el trabajo legislativo para redistribuir la riqueza nacional, de manera que los que más ganan aporten más para los que menos tienen. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir. Asambleísta provincial periodo 2013-2017, Nelson Serrano, Pichincha, Movimiento Alianza País. Contigo de ley. Asamblea Nacional.
Fin de espacio publicitario. El derecho a la educación, un concepto tan aceptado y que ahora nos parece tan natural, tiene sin embargo una historia reciente. Lo veremos a continuación. Junto con la creación de institutos normales, el liberalismo fundó algunos de los más emblemáticos colegios nacionales que se mantienen hasta hoy. Los colegios nacionales eran fundamentales para la creación de las nuevas clases dirigentes. Nuevos colegios y los ya existentes formarán a varias generaciones de líderes y profesionales con una orientación laica y liberal. Un colegio nacional tendría especial influencia en el país. El Mejía, que se creó en 1897, fue un proyecto muy acariciado por Eloy Alfaro. Y este colegio emblemático tuvo una trayectoria singular, a mi parecer, porque en un momento determinado, yo creo que entre los años 30 y 40, el Colegio Mejía es un colegio interclasista. Ahí se congregan sectores sociales distintos que crean relaciones entre sí. Clases medias bajas, clases pudientes, al mismo espacio educativo. Entonces, el Mejía representa un momento en que fue posible superar una educación socialmente segmentada, ¿no es cierto?, para que exista un proyecto pluriclasista, albergando en un colegio público los distintos sectores sociales. A mí eso me llama mucho la atención porque la educación en el Ecuador siempre ha estado segregada de acuerdo a las diferencias sociales. Hacia mediados del siglo XX, Ecuador conoce un momento de estabilidad y cierta bonanza económica. La educación se enfoca hacia el desarrollismo inspirado por la CEPAL. Hay que formar al recurso humano. Las reformas que se aplican desde los años 50 guardan relación más bien con el desarrollo de lo que ya comienza a denominarse capital humano, es decir, la directa relación entre la educación y la economía. Los caminos de la educación ecuatoriana en las últimas décadas han sido diversos, coexistiendo varias propuestas educativas. Hasta los años 80, 90, sobre todo en los 90, donde se da un quiebre en relación al énfasis que comienza a tener la política pública. La política no va sino a hacer una suerte de réplica de determinadas fórmulas que los organismos internacionales, particularmente BID, Banco Mundial, instrumentan en el marco del modelo neoliberal, hasta los 90. El esquema neoliberal entró en crisis a inicios del siglo XXI, dejando un Estado desmantelado. La educación fue otra víctima de las acciones privatizadoras de gobiernos sometidos a los dictados de organismos internacionales. La Constitución del 2008 establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública. La idea de la educación como un derecho tiene pocos años. Sin embargo, la sociedad ecuatoriana ha asumido esta propuesta que hoy se fortalece en un nuevo marco constitucional. Concluida la dolorosa experiencia de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la Organización de Naciones Unidas impulsó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se fortaleció entonces la conciencia sobre los derechos de la infancia y el derecho a la educación. Y ahí están obviamente los derechos de todos estos sectores sociales que habían sido de alguna manera invisibilizados. En su artículo 26, la Declaración de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la educación. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
El Ecuador ha casi resuelto los temas de cobertura educativa y educación para todas y todos. Sin embargo, los temas a futuro son los que tienen que ver con la calidad y orientación de esa educación. Y ese yo creo que es el reto hacia el futuro, de ponernos de acuerdo sobre qué calidad de la educación queremos. Sin embargo, esto se ha resuelto de alguna manera en la Constitución del 2008. La Constitución del 2008 recoge el espíritu nacional en 3 conceptos básicos. 1, que es el tema del buen vivir. 2, es el enfoque de derechos humanos en la educación. Y 3, me parece que se recoge de alguna manera lo más interesante y avanzado de la pedagogía latinoamericana. Clasificación A. Apto para todo público. Contenido tipo F. Culturales. La bondad, la sencillez, la caricia esplendorosa de tu voz. Amo todo lo que hay y no hay en ti, porque sé que este tesoro es para mí. El tiempo y espacio es tuyo en mi existir. Yo solo sé que te amo. Errores, todas tus virtudes, todo yo lo quiero solo para mí. La música nacional debe ser primordial para un artista. Encontrar ese valor de nuestra música, ese es mi afán, de que se promueva la música nueva ecuatoriana.
gracias a nuestros compositores y autores ecuatorianos anteriores, hemos escuchado una música divina, pero necesitamos algo nuevo. Yo estoy donde está la música me llama, me trae, me atrapa. A veces digo hasta me envenena la música, pero ese es mi lugar, donde yo siempre he estado y estaré. El ruido de la ciudad por fin se fue. Ya no más. Ni chun, chun. Porque después de las fiestas de finados y resucitados, de desfiles morlacos, de pregones por Quito, cantos navideños, de habladas y reventones de fin de año, es momento de parar y darle al cuerpo y a los piecitos un par de días para descansar. Pero ya, ahora sí, de verdad, para darles un respirito y comenzar bien este nuevo año. A descansar toditos. Por eso Expresarte ha preparado este programa para relajarse. Hoy les queremos brindar un momento para escapar. Quédese en la camita un ratito más e imagine volar con la música ancestral de Giovanni y Gustavo Bedón. Con resultados diversos. La aplicación del modelo requería mucho apoyo en términos de recursos, en términos de difusión de manuales. Entonces, no es que el Estado la asumía plenamente. La difusión del método en Latinoamérica en manos de una empresa particular, de la que formaron parte personajes progresistas preocupados por la educación del pueblo. Por ejemplo, Rocafuerte pertenecía a una empresa de difusión de la educación lancasteriana a la que él se integró cuando estuvo en México. Y esta compañía es a la que él recurrió cuando quiso, durante su gobierno, difundir la educación lancasteriana en el Ecuador. Sacó tropas para forzar la firma del Tratado de Mapasingue, por el cual se otorgaron concesiones territoriales al vecino del sur. En 1861, una asamblea constituyente nombra presidente a García Moreno, quien emprenderá con mano dura la reorganización administrativa del país y su reactivación económica, con la mira puesta en configurar un Estado organizado alrededor de la religión católica. La Constitución de 1861 establece que la religión de la República es la católica, apostólica romana, con exclusión de cualquier otra. Los poderes políticos están obligados a protegerla y hacerla respetar. Hubo escuelas en Guayaquil. En Quito, concretamente, Rocafuerte estableció una muy importante a la que concurrió, por ejemplo, Dolores Ventimilla de Galindo. Y al parecer, ese tipo de educación despertó como caminos autodidactas, fundamentalmente en las mujeres, ¿no? El sistema educativo lancasteriano, aplicado en las repúblicas americanas, más allá de sus beneficios, recibió también fuertes críticas. En Inglaterra se la consideró una educación que iba a movilizar demasiado a las clases sociales subalternas, y eso no gustó a sectores conservadores. En la Gran Colombia, uno de sus más fuertes críticos fue Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar. No estuvo de acuerdo con la educación lancasteriana, porque creía que era memorística, que no creaba conciencia respecto a los deberes y responsabilidades de un ciudadano, y más bien la combatió. A estas críticas se sumaron también voces del catolicismo local, que denunciaban a Lancaster por ser miembro de una secta protestante, los llamados cuáqueros, lo cual provocaba sospecha y desconfianza. La historia muchas veces nos sorprende. Cuánto del pasado, que a veces se cree superado, pervive en el presente bajo nuevas formas. Un poco la educación lancasteriana o mutua tiene como una proyección en las escuelas unidocentes que existen hasta la actualidad, ¿no? Esas prácticas en las cuales el profesor se ve con todos los niveles, que son interesantes porque plantean dinámicas muy interactivas, ¿no? Y que son eficaces. ¿Cuántas son? 7. ¿Quién me dice la... Durante el siglo XIX, Gabriel García Moreno gobernaría el Ecuador en dos ocasiones, la primera entre 1861 y 1865. Luego de varios años de conflictos civiles, el Ecuador se encontraba débil y fragmentado. Se había llegado incluso al bloqueo del puerto de Guayaquil por una flota peruana que desembarcó